Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Taki, estamos con Martín en este nuevo ciclo sobre la historia de Estados Unidos que nos atrevimos a llamar la historia de la libertad. En este aniversario que se viene, que son los 250 años de la Declaración de Independencia, pero no el punto de partida desde donde vamos a arrancar e intentar contar la historia, donde vamos a hacer mucho énfasis, más que nada, en las ideas, sobre todo en lo que se refiere a la libertad. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Rabasi y efectivamente vamos a hablar de las ideas que forjaron a este país que se llama Estados Unidos de América. ¿Por dónde querés que comencemos, Virginia? Bueno, si uno tiene que contar la historia, hay que empezar mucho antes de la Declaración de Independencia. Vamos a dedicarle un capítulo especial, hoy no lo vamos a decir, pero estaban los pueblos indígenas, los pueblos del bosque, tenían su propia organización. Pero yo creo que se puede empezar con la historia de cuando los europeos llegan a quedarse en América, ¿no? Primero hay un registro de que los vikingos llegaron, pero no para quedarse. Entonces, llega Cristóbal Colón. Estaba dividido el Nuevo Mundo por el Papa, por el Tratado de Tordesillas. Una parte le correspondía a Portugal y otra parte, la parte principal de América, le correspondía a España. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo aparece Inglaterra en el Nuevo Mundo? El Tratado de Tordesillas se firma 2 años después de la llegada de Colón, 1494, y ahí es el esquema del poder que nadie lo discutía en un imperio como era el Imperio Español, también los portugueses que ya habían avanzado por los mares. El Papa decidió que una parte iba para los portugueses y lo demás para los españoles. Entonces, esa es la parte histórica, pero en cuanto al contexto, estamos viendo un mundo donde las decisiones las tomaba el Papa o el poder imperial, y eso no se discutía. Y ahí mandaba España en ese entonces. Un auténtico soft law, una ley institucional, porque, bueno, venía justamente del papado, pero de cualquier manera terminó sirviendo para que ambas potencias acataran una decisión de una autoridad religiosa. Porque el mundo se regía por la autoridad religiosa, ¿no? Era no solamente una religión, una fe, era política, era el marco político de las naciones. Y acá yo creo que también podemos entrar un poco y decir, llegan los portugueses, llegan los españoles, pero cuando llegan los ingleses, porque llegan mucho después. Y la religión ahí juega un rol muy importante también, ¿no? Bueno, no nos olvidemos de los franceses, que estuvieron también en el río San Lorenzo, que estuvieron también en lo que es ahora Río de Janeiro y, si mal no recuerdo, en el sureste de lo que es ahora el territorio norteamericano. Sí, efectivamente, bueno, todas esas colonias, las primeras colonias, los franceses llegan primero a una isla que hoy se conoce como Río de Janeiro, se instalan ahí y los cuelgan. Los portugueses ven que son demasiado débiles y los cuelgan. Y después, esto eran hugonotes, ¿no? Eran protestantes, ahí es donde empiezan las corrientes y las guerras, las corrientes protestantes y esas tensiones, por decir lo mínimo, en Europa, ¿no? Y luego sí en Florida, que cuando los españoles ven estos asentamientos franceses, no dejan a uno vivo, son masacres, ¿no? Y así empieza la parte protestante, si uno quiere decir, pero con protagonismo de los franceses, todavía no los ingleses, porque los ingleses estaban, todavía no eran imperio, pero estaban ante un imperio naciente, ¿no? Venía Isabel I que iba a dar ese puntapié. Bien, yo me pregunto cuál fue el motivo por el cual Inglaterra decidió incursionar más allá de Europa y asentarse en América y decirle de alguna manera, bueno, miren, no solamente está España, no solamente está Portugal, nosotros también estamos, nosotros queremos asentarnos en algún lugar, Bueno, pero que es el primero, antes que continente nada, americano. sí, yo creo que está el factor, por supuesto, acá hay que tener en cuenta 1520, 30, empiezan la reforma, o sea, se rompe con Roma, ¿no?
se hace este cisma. Y entonces, con el surgimiento de Isabel I en Inglaterra como reina, ella empieza a tener personas que la empiezan a circundar y decir, tenemos que ir a América, tenemos que ir al occidente. ¿Y por qué? Porque era un nuevo mundo, ellas venían noticias de ahí, y hubo personajes muy importantes que hablaban de esto y querían ir. Por ejemplo, estaba Gilbert, Humphrey Gilbert, que fue el primero en obtener las cartas para ir a América en 1578. Prueban las cartas, van, se hunden en el camino, o sea que ya empieza mal. Y después tenemos a un personaje muy interesante, no sé si querés hablar de él un poco o querés que sea con este, que es Richard Hakluyt, que se puede decir Claro, que fue el primer estratega, tal vez, de la fue el historia, ¿no? primer estratega, se dedicaba a estudiar las cartas náuticas, los mapas, y bueno, es una persona que logra asesorar a la reina Isabel y decirle, bueno, acá hay un potencial muy grande que lo podemos aprovechar nosotros. Y fue a partir de ahí que la reina Isabel le concede la autorización, la libertad de poder establecerse en el Nuevo Mundo a esta persona que vos nombraste, a Gilbert, y le dice, bueno, podés ir más allá siempre que no te interpongas con ningún príncipe cristiano. Correcto. Bueno, eso también es un dato interesante, porque había una manera de no, si bien había ya una rivalidad con España, aquí hay claramente una señal de Bien, Richard Hakluyt logró asesorar a la reina y convencerla a través de sus estudios, de lo que él realizaba, de que efectivamente el Nuevo Mundo tenía un potencial muy grande. Y lo bueno es que fue escuchado. Y al ser escuchado, fue la reina Isabel le otorga la libertad a Gilbert para poder adentrarse en el Nuevo Mundo y aprovechar todas estas riquezas. Creo que también algo a tener en cuenta es que la reina Isabel dice en un momento, bueno, miren, le dice a Gilbert que se puede adentrar en el Nuevo Mundo siempre y cuando no se interponga con ningún príncipe cristiano. Y es interesante acá detallar esta cuestión. Eh, no implica un enfrentamiento directo con lo que es el mundo católico, no es que dice, bueno, anda y tomar lo que nos pertenece. Dice, bueno, donde no hay ningún príncipe cristiano, allí asentate. Y no implica una ruptura brutal o una guerra directa con el mundo católico, sino que es, bueno, nosotros tomamos lo nuestro, pero a la vez evitamos un confrontamiento directo. Cosa que efectivamente termina sucediendo más tarde con el bloqueo que le realiza la Armada Invencible a los puertos de Inglaterra. bueno, lo de la Armada Invencible va a ser fundamental en la historia, no solamente del Imperio Británico, sino en la historia de los Estados Unidos, cómo arranca, ¿no? Pero volviendo a Hakluyt, yo lo que te quiero decir y agregar solamente a lo que dijiste, es que él también, lo que fue, si se quiere decir, fue un gran, no sé si propagandista, porque le quitaría un poco el mérito, pero él convenció al pueblo británico, convenció a la reina, pero porque convenció al pueblo, ¿no? De que debían ir, de que debían empezar esas expediciones. Y ahí viene la primera expedición fallida y ahí tenemos a nuestro personaje que va a ser fundamental en esta historia, que empieza a avanzar y a sentarse en los Estados Unidos, que es Walter Raleigh. Walter Raleigh, que además, bueno, en todas las películas que hay sobre la reina Victoria lo muestran muy cercano a ella. Y él tenía una personalidad muy particular, era un tipo muy decidido, pero bueno, él agarró en la iniciativa de Gilbert y dijo, bueno, yo quiero estas cartas para ir a este mundo, a explorarlo y a ver qué podemos hacer ahí. Y ahí, bueno, empieza una historia que es la historia de Roanoke, ¿no? De todos modos, la expedición va alrededor de 1584 a la isla de Roanoke. Y ahí se encuentran con los pueblos nativos,
Y no hay conflicto, no hay conflicto. Y bueno, creo que el tema de los príncipes cristianos también tiene que ver con la preponderancia que tenía el Imperio Español en ese momento. Y como dijimos al principio, donde hubo asentamientos antes protestantes, ellos iban y quedaban con todo, los mataban, no quedaba nadie. Entonces creo que también tenía que ver con eso, una idea de no nos vamos a meter donde no nos podemos defender, ¿no? Sí, efectivamente. Estaba pensando, hubo dos palabras que recién mencionaste, empresa e iniciativa. Y bueno, qué presente que están en la idiosincrasia norteamericana del día de hoy. ¿No habrá sido quizás el asentamiento de Roanoke una primera semilla para lo que se gestó después? Bueno, seguramente hay muchas teorías alrededor. Yo creo que una sociedad libre no es casualidad. Creo, como muchos otros creen, que una sociedad libre es la consecuencia de un marco ético. Y acá es donde se generan los grandes debates, no es una cuestión cultural. Pero bueno, muchos confunden la cuestión cultural con una cuestión de decir estos pueblos fueron moralmente mejores. Y no es eso, son solamente cuestiones que llevaron, que se ejercitaron como individuos para poder llegar a ciertas conclusiones y pruebas. No nos olvidemos que Estados Unidos fue un experimento, muy bien pensado, pero un experimento al fin. Mira, acá hay una pregunta que se hace Paul Johnson en su historia de Estados Unidos, en las primeras páginas, te la voy a leer por los norteamericanos, ¿no? Los americanos. ¿Han forjado acaso una nación en que la rectitud lleva la delantera al tan necesario interés particular? Yo creo que esa es la respuesta un poco que vamos a tratar de responder y que va muy ligada a la idea de libertad, ¿no? Porque sin rectitud no quiere decir que no hubo cuestiones que salían de esa rectitud. En el mundo existían, pero ellos lograron romper con esta idea del imperio, de una orden para arriba. Y ahí yo, Martín, no sé si coincidís conmigo, creo que el protestantismo, no por una cuestión de fe, sino por una cuestión de cómo se reorganizó y cómo se organizó en referencia a la autoridad de cada individuo con su propia fe, como esto después, eso yo sí creo que tuvo un efecto en la formación de los Estados Unidos y en su declaración de independencia, nosotros, we the people, y nosotros el pueblo, y en eso que muchas personas llaman individualismo, cuando en realidad es la individualidad de cada persona en donde se reconoce que son todos iguales, ¿no? Este mismo, ya que hablamos de germen de lo que es la libertad, el germen de la libertad religiosa surgió justamente cuando bueno, hubo un conflicto con el rey, pero de todas maneras fue una manera de decir basta o de poner un límite a una autoridad papal centralizada que terminaba siendo opresora. Creo que esto derivó en cada uno de los creyentes que puedan poder eliminar de alguna manera el intermediario con la divinidad, lo que le llevó a una reinterpretación de las escrituras y de alguna manera a asumir esa responsabilidad en carne propia. Yo creo que este factor religioso, que conjuntamente con el hecho de que se hayan asentado en un lugar aislado, tenemos que recordar que el asentamiento en Roanoke fue geográficamente una proeza, porque uno lo puede ver si uno ve Google Earth hoy en día, las costas de donde se asentaron, no son costas, digamos, tranquilas, es una zona boscosa, no es algo fácil, no fue algo fácil para los quienes se asentaron. Y bueno, todos estos factores lograron que de alguna manera se plante este germen de autogobierno, de un límite a la autoridad centralizada. ¿Vos qué pensás, Virginia? Yo tengo esa línea, sigo esa línea, no soy la primera en pensarlo, hay literatura que respalda esta idea y que la explica, y yo sigo esa línea porque creo que fue así, tiene sentido. Cuando se elimina el intermediario entre
la fe entre la autoridad papal y yo, que me tiene que decir cómo lo interpreto las escrituras, cuando en realidad yo mismo, ahí se dice, no, es entre vos y Dios, Dios como autoridad. Y acá tenemos una gran frase, in God we trust, ¿no? En Dios confiamos. Pequeña, Sí, pequeño aporte, Max Weber, una de esas grandes literaturas. bueno, por supuesto, también tenemos todo esto que respalda este tipo de ideas. Hay otras personas que dicen que la libertad se podría haber conseguido igual. Bueno, hay muchas corrientes. Yo creo que cuando el hombre logra darse valor como individuo, cuando ve que el rey no es un Dios, ni un marcado por Dios, sino que uno puede tener directamente un contacto con la fe directamente sin pedir permiso y sin que alguien te diga cómo hacerlo. Y acá también hay un tema que tiene que ver con Lutero, o sea, nos estamos yendo un poco para afuera de lo que es Estados Unidos, pero el hecho de romper con eso hizo que las personas tuvieran que leer la Biblia, porque si no, no podría haber contacto. Y ahí las personas empezaron a leer. Estamos hablando de gente que sabía leer. Por ejemplo, cuando uno ve los datos, dicen que Argentina fue el primer país que rompió con la iliteralidad, ¿no? Pero los pueblos anglosajones, los pueblos del norte de Europa, en realidad no tenían ese problema. Argentina, vamos a hablar después, porque Argentina sigue este modelo, es un país católico, pero sin embargo, al importar ciertas ideas que vienen de ese otro mundo del norte de Europa y del norte de América, también se vuelve un país, una promesa, ¿no? Y una promesa que se hizo realidad. Pero bueno, entonces sí, yo creo que existe ese germen. Y además hay otra cosa. Cuando llegan, ya que estábamos en Roanoke y Raleigh, ellos van y exploran por sí mismos y sí, buscaron oro y no encontraron, no encontraron un imperio formado por pueblos nativos. Entonces, era distinto, era distinta la forma en que ellos encontraron los incentivos que tenían. Más allá de que este personaje, que ahora no me sé, Raleigh, era muy ambicioso, ¿no? Él quería ir y buscar, de hecho, él desarrolla el tema del tabaco también, lo lleva, fumaba, mostraba cómo se hacía, aprendía esas artes del tabaco y, pero bueno, acá se mezcla un poco de todo. Pero Raleigh en esta instancia logra los favores de la reina y dice, sí, anda y conquistá, no, sino, ahí está la otra palabra, ¿no? Anda y buscate un asentamiento o anda para el Nuevo Mundo, para Occidente. Y ahí empieza a desarrollarse la primera etapa de lo que después, algo que no sale bien, pero que es el germen y una pregunta que vamos a dejar ahí al final, que no sé si vos querés seguir con esto, de cómo llegan a Roanoke, qué pasa en Roanoke, y cómo eso muchos dicen, ¿será que esto al final hizo que Estados Unidos sea Estados Unidos? Sí, efectivamente. Bueno, fue un intento fallido, pero terminó siendo beneficioso. ¿Por qué? No sé, tendríamos que hacer un análisis contrafáctico al respecto, pero es muy probable que en el caso de que haya habido un asentamiento un poco más sólido, no haya sido anoticiado por los españoles y lo que haya desencadenado en que los españoles dijeran, ah, bueno, pero mire que nos están metiendo en nuestro territorio, aquí tenemos que asentarnos. Eh, bueno, todo un enfrentamiento que más adelante sí, efectivamente ocurrió, pero en ese momento fue el puntapié inicial para un intento superador, que fue Jamestown. Correcto, bueno, solo en pocas líneas, antes de cerrar, lo que pasó en Roanoke fue que llegan con familias, o sea, llega una mujer, llegan marineros, llegan de todo un poco. Era un asentamiento pensado para establecerse y quedarse y empezar a construir un pueblo, familias. ¿Y, ¿y por qué falla esto? Porque el capitán, que era John White, White
para que les guste el arte, es un acuarelista, el primer gran acuarelista británico. Y bueno, él pintó toda esta cosa que vio en Roanoke, ¿no? Y todo esto está en el Museo Británico. Y ahí nace la nieta de él, él va con la hija, nace la nieta, que se llama Virginia. El estado se llama Virginia, no es el actual estado de Virginia, es Carolina del Norte, y solo un pedazo del estado de Virginia. Se llama así en honor a la reina. Y Raleigh le pone el nombre. Y bueno, ellos deciden volver a buscar refuerzos. ¿Quién decide volver? El capitán, ¿sí? Van a Inglaterra, justo estaba en la Armada Invencible española que se estaba acercando, los ingleses se estaban preparando para eso y dicen, de acá no sale nadie, los barcos quedan todos encallados en los puertos ingleses. Entonces, solo 3 años después, White pudo volver y cuando llegó no encontró nada. Se ha buscado, se ha investigado y hasta el día de hoy no hay nada. Entonces, la pregunta, ¿Qué sí. teorías hay al respecto? Bueno, la pregunta en realidad es que las teorías sobre qué pasó es que, bueno, fueron tomadas, como se diría en nuestra zona del mundo, cautivas y que el resto de las mujeres y el resto de la población se desapareció. Solo encontraron inscripciones en los árboles, que era como una contraseña que ellos tenían, pero la verdad que no hubo más que eso. Se la declaró perdida, es la colonia perdida. Y la conclusión, antes de cerrar, porque ya nos queda poco tiempo, es que muchos se preguntan si esta colonia perdida fue el puntapié inicial para el Estados Unidos y esta historia de la libertad que conocemos o que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque Raleigh era muy particular, él iba en búsqueda de instalarse, poner familias, personas de todas o sea, personas que tuvieran todo tipo de oficio, pero él era muy ambicioso y quería todo ya más rápido de lo que se podía hacer y abandonaron a esa primera colonia. Entonces, eso cambia el rumbo de la historia, porque cuando Inglaterra vuelve, ya no vuelve con los mismos objetivos, no vuelve de la misma manera y vuelve mucho más preparada. Aprendieron de la historia. Así que eso, dicen, en esa colonia perdida, tal vez fue el giro a la historia que hace que Estados Unidos hoy sea lo que es. En el próximo episodio vamos a hablar de Jamestown, pero antes tenemos que hacer una referencia a Sir Francis Bacon y cuál era su opinión respecto a Raleigh y cómo esta interpretación de Bacon terminó mejorando este asentamiento. Bueno, ya Raleigh lo habían ejecutado, Jacobo, entonces Bacon dijo que Raleigh no lo quería nada, no lo detestaba, y dijo que había que aprender que las empresas de colonización tenían que ser algo con otro plazo, sin la búsqueda de ese rédito inmediato, que había que estar en paz con los nativos y que no se podía abandonar a la colonia, que había que ir con refuerzos. Así que ahí se empieza a escribir una nueva historia, que muchos dicen que es ahí donde realmente se da el giro y se da la diferencia de por qué lo que vemos, ese progreso, ese impacto en el mundo, no se da en Sudamérica, no se da en Centroamérica, se da en los Estados Unidos de América y eso después se expande al mundo entero. Porque hoy, celebrando los 250 años de esa nación, de la Declaración de Independencia, podemos decir, es la república más antigua contemporánea. Cómo crearon instituciones en un contexto que no es el que tiene hoy en día de libertad, el de instituciones republicanas sólidas. Pareciera que de un pantano cultivaron flores. Exactamente, así es Martín, pero también tenían un bagaje de ideas, creo que también vamos a hablar un poco de eso, que venía de antes, filosofía que ellos tomaron y con su experiencia hicieron esas instituciones que son el concepto donde se manejan y han podido expandirse de una manera que es innegable. Así que bueno, creo que ya estamos terminando. Seguiremos con varios capítulos más, si Dios quiere. Así que este ha sido el primer capítulo. Gracias por seguirnos.
Y bueno, hasta la próxima. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.